todos allí? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer unos cuantos versos, hacemos una oración y luego entramos en lo que es la exposición y la doctrina de lo que es la iglesia de Jesucristo. Amén. Leemos entonces palabras o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Dice así de la manera siguiente, como está escrito, testificando de Cristo. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, con la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé que a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito para aquel día, mi depósito, perdón, para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. 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 Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú eres grande y eres bueno, Señor. Reconocemos que somos vasos de barro, Señor, y que cometemos errores a diario, que somos, Señor, pecadores arrepentidos, y que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, somos limpios, somos bañados y rociados por tu bendita sangre. Aquel sacrificio hecho por ti en el madero, en el Gólgota, Señor, el cual eres sumo sacerdote de una vez y para siempre, nos introduce al trono de la gracia. Por tu palabra, Señor, por la predicación del Evangelio, estamos hoy nosotros en pie, creyendo, Señor, que tú llamaste a cada uno de los que aquí estamos presentes con un propósito, y te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, puede sentarse. Si tiene alguna pregunta, hágala, no se lleve ninguna incógnita para su hogar, no permita que el enemigo le vaya a querer robar la palabra, la semilla. Recuerde que Jesús habló acerca de lo que eran las parábolas de la palabra. Dice que en un momento cuando el Señor usa el vaso y lanza la semilla, aquella semilla que cae, si no cae en buena tierra, dice que después viene el enemigo y se la roba. Entonces nosotros debemos guardar el buen depósito, como leímos aquí. ¿Y cuál es el depósito? ¿O cuál es su depósito? ¿Dónde habita el Señor? No es en el corazón. ¿Y cuál es el corazón? Usted dice, este que está aquí, no, este es el corazón humano. El corazón que bombea sangre es este corazón. Pero el corazón espiritual es su mente. Por eso Pablo dice que él guardaba su conciencia. ¿Y dónde está la conciencia? En la cabeza. ¿Y dónde están los recuerdos y los pensamientos? En la cabeza. Pero cuando usted lo hiere, aquí primeramente la mente es la que le acusa, ¿o no? Porque el corazón no tiene mente y no piensa. Entonces a veces nosotros, porque queremos llevar lo espiritual a lo natural, y no me está hablando de lo mismo.
mismo. Cuando hablamos de corazón humanamente, usted siente un médico, le va a decir que es el órgano que bombea sangre, que tiene unas venas, la coronaria, y que ese es el corazón. Sí, tiene razón, ese es el corazón humano. Pero cuando hablamos en la palabra del Señor y estamos hablando del corazón, guarda tu corazón porque de él mana la vida, está hablando de mis pensamientos. Yo no puedo tener o permitir que el enemigo llene mi mente de cosas negativas, de cosas que a Dios no le agrada, porque es un depósito. Y cuando hablamos de depósito, el depósito es algo que usted tiene allí para guardar cosas. Entonces usted guarda lo bueno y guarda lo malo. Y Jesús dijo, el hombre bueno del buen depósito de su corazón saca lo bueno. Por eso es que de la abundancia de la boca, del corazón habla. Usted antes de decir algo ya lo pensó, ¿no? Antes de que su boca se abra, es porque usted, si le hicieron un mal y usted anda en el espíritu, usted bendice. Pero si le hacen algo y usted anda en la carne, usted maldice. Entonces va a depender de lo que usted abra la boca, es lo que va a decir si usted está en el espíritu, ¿no? Si usted y yo vivimos en contienda, en pleito, y andamos buscándole las 5 patas al gato, como quien dicen por allí, andamos en la carne. Pero si nosotros llamamos las cosas que no son, como que si fueran, y si siempre vemos las cosas bien, aunque se vean mal para los demás, dice que en los 2 espías, dice que habían 2 que tenían un espíritu diferente, una manera diferente de ver las cosas. Lo que va a dar un movimiento a su vida, un vuelco, de manera que usted sea bendecido, es su manera de pensar. Porque lo que usted transmita, eso Dios se lo va a tomar en cuenta. Dice que cuando Moisés mandó a los 12 espías, ¿verdad que sí? Fueron al mismo lugar, eran 12 príncipes, era un príncipe de cada tribu, era el mejor. Y dice que estos 12 hombres, a la verdad, vieron la tierra era buena, trajeron hasta las uvas que, oye, eran grandísimas porque tuvieron que entre 2 amarrarle en un palo y traer las uvas. Y ellos llegaron diciendo, Moisés, a la verdad Dios habló cosas. Dios dijo la verdad. La tierra es buena, da buenos frutos. Pero nos escondió y no nos dijo que había gigantes. Ahí están los hijos de Ana y nos van a matar. Y hablaron de esta manera negativa, tanto que desanimaron al pueblo. Y el pueblo hablaba de apedrar al líder. ¿O no así? Y dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente al del resto de sus hermanos, porque mientras aquellos estaban hablando de muerte, mientras aquellos estaban hablando de cosas negativas, Josué y Caleb dijeron, a la verdad hay gigantes, pero el Dios que está con nosotros es mayor, nos los comeremos como pan. Hay gente que lo va a inyectar a usted emoción, le va a inyectar adrenalina y usted su ánimo va a subir, pero para cosas buenas. Pero va a haber gente que le va a inyectar lo negativo. Y que si usted viene desanimado, se va más desanimado todavía. Entonces depende del espíritu que usted porte, porque si usted tiene un espíritu ferviente, si usted tiene un espíritu de fe, si usted tiene un espíritu de ánimo, usted va a contagiar a la gente a que se anime. Pero si usted anda con triste, se va a entristecer. Si usted anda con gente amargada, se va a amargar. Pero si usted anda con gente optimista, usted va a andar después siendo optimista. Si no, pregúntele a Saúl. Saúl dice que anduvo un ratico nada más caminando con los profetas cuando te recibió el llamado. Y al ratico estaba profetizando. Pero Saúl no era profeta. Pero como andaba con los profetas, lo tomó el Espíritu Santo y empezó a profetizar. Y el pueblo dijo, ¿y de cuándo acá ahora Saúl es profeta? Entonces depende de usted y de mí, hermano. Lo que habita en usted. Porque verdad que sí, cada quien sabe quién le conviene, las juntas que le conviene y quiénes no. A mí una mala junta no me conviene. Si me trae problemas, me trae caos y veo que me va mal, yo no lo desecho, pero tampoco me conviene. Y yo me arrimo un buen árbol que dé sombra y que yo sepa que voy a estar bendecido. Pero si ando con un árbol malo, al ratico, hermano, debe tener tiña también. Un árbol que tenga tiña y el otro que se esté levantando al lado, se pasa la tiña o no se pasa. Entonces, hermano, nosotros la Biblia es clara. Y Pablo le está hablando aquí a Timoteo, porque Timoteo es un joven que tenía un gran llamado, un joven que tenía una gran capacidad, tenía un gran llamado,
estaba afligido. ¿Por qué? Porque esta carta la escribió Pablo desde la prisión. Ahora la pregunta es, aunque vamos a hacer la comparación, pero ¿cómo se sentiría usted si el líder que usted tiene lo meten preso? ¿Se entristece o no se entristece? ¿Se desanima o no se desanima? Y Pablo dice, oye, nuestro Señor Jesucristo es el mayor líder que tenemos, pero humanamente nuestro amado hermano, maestro, apóstol, Pablo está preso. Y esto le trajo a él una aflicción. Y la aflicción quiere decir que dejó de buscar de Dios porque estaba afligido. Yo no sé si usted en algún momento de su vida, en un momento de aflicción, usted ya no quiere orar. No sé si nada más me ha pasado a mí, pero hay momentos donde usted no quiere orar. ¿Verdad que no quiere orar? Usted es como cuando tiene un malestar, llevémoslo a lo natural, cuando usted le pega una fiebre de esa intensa, y usted tiene sed, pero verdad que usted no se puede parar de la cama. Y usted desea que alguien le regale un vaso de agua, como que está esperando que alguien pase para decirle, regálame un vasito de agua, porque tengo sed, tengo los labios quebrados, pero es tanto el quebranto que tengo en mi cuerpo, que me duele que ni siquiera puedo levantarme. Eso es en lo físico, pero en lo espiritual también nos ponemos así, hermano. En lo espiritual a veces no queremos orar, no queremos leer. Esto quiere decir que son síntomas de que nuestro espíritu está enfermo. Y tenemos que meterle vitamina. Tenemos que avivar el don del fuego del Espíritu que está en nosotros, porque ¿quién es el que pone en usted el deseo de pararse a las 3 de la mañana? ¿Quién es el que le pone a usted el deseo de buscar la palabra de Dios? ¿Quién es el que le pone a usted el deseo de hablar con Dios y meterse en la cobertura con Dios? No es el Espíritu Santo del Señor. Y cuando dejamos de sentir estas manifestaciones espirituales, quiere decir que el Espíritu está triste. Porque Él es una persona, hermano. Es importantísima, es la tercera persona en la Trinidad, en el mundo espiritual. Y cómo Él se contrista cuando Él nos dice, no me gusta que andes hablando mal de los hermanos, no me gusta que andes murmurando, no me gusta que andes haciendo cosas malas, indebidas. Y nosotros no nos importa y olvidamos que el Espíritu Santo habita con nosotros. Y Él se entristece. Y después de tanto, hermano, el desánimo, que nos postramos a orar y nos quedamos dormidos y no sentimos presencia de Dios y no vemos la cobertura de Dios y sentimos que empieza a manifestarse una muerte espiritual, porque nosotros somos como peces en el agua cuando estamos en la cobertura con Dios, pero cuando empezamos a vivir según la carne, según nosotros, entonces ¿qué pasa? Es como cuando usted saca el pez del agua. ¿Qué pasa cuando usted saca un pez del agua? Se muere. Así es el cristiano verdadero. Pero los nacidos de nuevo, que estamos acostumbrados a vivir bajo la presencia de Dios, cuando pecamos y sentimos que estamos por el agua, ¿verdad que nos quebrantamos y pedimos perdón? Buscamos el agua rápido porque sentimos que estamos muriendo y eso lo hace un pez cualquiera. Un pez que usted saca, lo primero que él va a hacer es buscar meterse en el agua. Pero el que no ha nacido de nuevo es natural y es carnal y no le importa porque es que nunca ha nacido. Aunque diga gloria a Dios y aleluya. No está en la cobertura, no sabe lo que es la presencia de Dios. Por lo tanto le da igual si habla mal o no habla mal, le da igual si se trabaja o no se trabaja, porque no conoce a Dios. Pero si viviera sumergido en la presencia de Dios, le importaría y guardaría la presencia de Dios por medio del Espíritu. Entonces lucharía contra sí mismo para que el Espíritu no se apague. Y Pablo como líder nota que Timoteo, ¿verdad?, es su hijo espiritual. Mire lo que él le dice. En el primer verso dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Luego él dice: a Timoteo, amado hijo. La carta va dirigida específicamente a Timoteo. Le dice: Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Luego dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia.
¿Qué dice Pablo? Pablo le estaba diciendo a Timoteo de una manera muy, pero muy sutil. Timoteo, la circunstancia que estás atravesando ahora es que no tienes una conciencia limpia. Pablo dice, yo desde que sirvo al Señor lo hago con una conciencia limpia. Ahora, ¿puede usted orar si tiene la conciencia sucia? ¿Verdad que nosotros sabemos cuándo hacemos mal? Y puede usted andar bien después que por algo que usted haya hecho, que yo haya hecho, el Espíritu Santo o la conciencia nos acuse. ¿Puede orar un esposo y una esposa después de haber peleado? Sin antes reconciliarse. Pueden orar, la cuestión es que Dios le responda. Hermano, hay cosas que usted quiere hacer, haga la prueba nada más. Usted haga la prueba y diga, oye hermano, pero es tremendo. Usted puede estar mucho en cobertura con Dios, pero peque y no pida perdón y doble rodilla y me dice si siente a Dios. Automáticamente se le corta la comunicación porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Por eso es que antes de entrar en la oración, lo primero que Jesús les enseñó es, Padre, perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados, porque en la presencia de Dios no se puede entrar con un corazón sucio. Es imposible. Usted no puede quebrantar ni yo lo que está escrito en la Biblia. Pero Jesús también le dijo, acuérdense de esto, que si ustedes no perdonan las ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces, ¿cómo estamos orando? ¿O cómo está orando hoy en día el pueblo de Dios? En rencillas, en contiendas, en murmuraciones, en divisiones. Pelea una iglesia, que mi iglesia es mejor que la tuya. Dios nos ha llamado a nosotros a eso. Que en mi iglesia se mueve más el poder de Dios, que en mi iglesia hay más dones, hay más talento, hermano. Eso no viene de Dios ni proviene de Dios, porque Dios es uno solo. Ellos enseñaron, los apóstoles del Señor, que la unidad en el Espíritu es lo que Dios añade vida y bendición eterna. Pero usted y yo no somos más ni que los hermanos Richard Torres, ni Richard Torres más que nosotros, ni nuestra hermana Carmen Lugo. Todos somos iguales delante de Dios. Eso sí, si yo me guardo más, Dios me usa más. Si ellos se guardan más, Dios los usa más. Porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios es justo. Amén. Y si usted se guarda, Dios lo usa más o no. Pero no es que yo sea toñeco, que usted sea toñeco, sino que Dios lo va a usar dependiendo la capacidad que vea en usted y lo que usted se guarde. Porque Dios trabaja en vaso limpio. Amén. Pero ¿cómo pretendo yo pararme aquí, hermano, si duro todo el día hablando mal de los hermanos? Y después pararme aquí creyendo que Dios me va a respaldar. ¿Y cómo me va a respaldar Dios si en todo el día lo que anduve fue haciendo cosas malas? No puede haber respaldo de Dios. Pero si yo en el día fallo, pero vivo de rodillas, cada vez que falle, si peco 7 veces doblo mis rodillas. Señor, lo volví a hacer, perdóname. Ahí hay un perdón. Y Dios dice, estás luchando, hijo. Estás batallando para no seguir cayendo en lo mismo, en el círculo. Ahí está Dios, porque tú te estás esforzando. Pero si hay gente que peca, hermano, y no ni siquiera pide perdón. No tienen conciencia, tienen la conciencia cauterizada y el enemigo le dice que andan bien. Pero has pedido perdón y has tratado de limpiar todo el daño que has hecho. Le pedí perdón a Dios, sí, pero la Biblia también dice, anda, ponte a cuenta con tu hermano. ¿O no? No, yo destrozo y después le pido perdón a Dios. Y el destrozo que hiciste no lo vas a reparar. Y allí es donde el espíritu empieza a apagarse. Entonces vea lo que Pablo le dice a Timoteo. Él dice en el 4, deseando verte como un padre, ¿verdad? Un padre cuando tiene un hijo enfermo, ¿verdad? Que lo desea ver. Amén. Y como él estaba preso, él le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Vea las palabras de un líder. El apóstol Pablo en el espíritu oraba por sus hijos espirituales y Dios le mostró la condición
condición como estaba Timoteo. Él le escribe la carta porque Dios le dice a Pablo, motívalo, porque Dios es un Dios motivador. Jesucristo motivó a Pedro, no lo fue a latiguear, ni lo fue a expulsar, ni lo fue a mandar al infierno. Usted vio a Jesús, a Pedro diciéndole, me vendiste, traicionero, te vas para el infierno. ¿Usted vio a Jesús en eso? Entonces, ¿por qué hay gente que anda mandando a los demás para el infierno? Si no lo hizo Jesús, que es el dueño de la obra, que es el que dio la vida, ¿quién es el hombre para mandar para el infierno a otro? Si eso le corresponde a Dios. Mire, ese día habrá sorpresa, ¿sabe? Hay gente que quizá usted dice se perdió y se está en el infierno y de repente está en el cielo. Y hay gente que decía gloria a Dios y aleluya y se está quemando en el infierno. Porque vivían una vida de doble ánimo. Entonces, hermano, uno tiene que aprender y entender que hay cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y que nosotros debemos aprender a entender el lenguaje de Dios, porque el evangelio es amor, el evangelio es restauración. Jesús dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Jesús andaba con la prostituta, Jesús andaba con el borracho, Jesús andaba con el excluido, con el que no servía, porque Jesús es el médico. ¿Y qué necesidad tiene un médico de andar con gente sana? Dejaría de ser médico. Pero nosotros queremos andar con los sanos y excluir a los que están enfermos. Hermanos, si el Espíritu Santo está en usted y está en mí, nosotros debemos seguir como Cristo anduvo. Debemos meternos en los lugares donde los religiosos no entran. Debemos ir donde los demás no van, porque ellos también son almas. Y dice que Jesús no viene hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. No dijo, al gordito me lo sacan. No, me le predican al blanco, pero al negro no. No, hermano. Al contrario, yo creo que nosotros deberíamos predicarle más al brujo. Pero si usted ve a un cristiano entrando a la casa de un brujo a predicarle, el hermano le está montando brujería a la iglesia. Andamos apagados porque el hermano anda en doble vida. Y el hermano anda haciendo el trabajo que tú no haces. Gloria a Dios. Predicándole al que está en tiniebla. Hermano, es tremendo, pero eso es lo que a Timoteo lo tenía afligido, que su líder, el cual él había seguido, estaba preso. Y quizás él diría en su juventud, porque Pablo le dice, ¿verdad? Recuerda desde niño lo que se te ha enseñado, pero comenzando, él esperaba quizás de que si él hacía lo bueno, no iban a venir aflicciones a él. Al contrario, mientras usted mejor predique, mientras usted más hable palabra de Dios, más aflicciones le vienen. Porque el árbol que da fruto es el que le tiran piedra. Mientras usted ande orando, ayunando, buscando de Dios, es cuando usted más lo van a señalar. Eso es una señal de que usted anda en el camino. Pero si usted no lo ve nadie, porque usted no, el enemigo dice, déjelo que está durmiendo, que es el mío. ¿Por qué le vamos a hacer la guerra? El diablo no le va a hacer la guerra a los de ellos. El diablo le va a hacer la guerra al que huele a Cristo, el que anda como Cristo, a ese es el que van a perseguir. Usted vio a alguien persiguiendo a Caifás y a Ana y a José de Arimatea, aunque José de Arimatea estaba encubierta y era del reino. Pero cuando usted vio a la gente persiguiendo a los sacerdotes que perseguían a Jesús, hermano, los religiosos no se persiguen entre sí. Los de la carne persiguen a los nacidos en el espíritu, pero nunca va a ver a uno del espíritu persiguiendo al de la carne, porque el del espíritu entiende que el juicio lo hace Dios y no el hombre. Quien hace justo juicio es Cristo, juez uno, Dios. Y él dice, aconséjense, motívense, perdónense, ámense. Pero en ningún lado de mi Biblia dice a juicio. Y si lo vas a hacer, tienes que hacer justo juicio. Y para hacer un justo juicio te agarra la ley que Jesús te va a decir. Ya revisaste tu ojo. O sea, ya revisaste tu manera de pensar. Andas limpio, porque para que tú corrijas a otro tiene que andar usted, pero bien derechito. Pero a veces que lo quiere corregir usted anda más torcido que la S. ¿O no es así? Amén. Hermano, usted sabe lo que es corregir a otro. Primero usted tiene que hacerse un examen de conciencia. Por eso Jesús le decía a los escribas y fariseos, revísense, no vaya a ser que ustedes quieran sacarle la pajita del ojo ajeno, pero ustedes tienen una viga dentro.
Ustedes tienen un árbol metido dentro del ojo. ¿Y será que Jesús dijo esto por no dejar? ¿O porque Jesús conocía el pensamiento y discernía la mente de todos aquellos que andaban pendientes para derribar a los que estaban haciendo la obra de Cristo? Cuando Saulo lo persiguió, cuando Cristo lo tumbó del altivez, Jesucristo no le dijo: Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué perseguiste a Esteban y por qué persigues a los nacidos de nuevo? ¿Usted sabe qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues? Si Jesucristo está en mí y vive en mí, y usted me persigue a mí, usted está persiguiendo a Cristo. Si Jesucristo está en usted y yo lo persigo a usted, yo estoy persiguiendo a Cristo. Y cosas buenas no le pueden venir al que anda persiguiendo a Cristo. ¿O sí? Y bien, hermano, Pablo le dice un consejo. En el 5 le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Porque hay una fe que es fingida. Hay creyentes que se van a perder porque tienen una fe fingida. Y dice: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, él lo estaba animando. ¿Y cómo lo animó? Timoteo, recuerda que tú fuiste instruido primeramente por tu abuela. Yo no sé si usted ha tenido abuela creyente, cristiana, pero antes de que Dios me levantara a mí, me restaurara la columna de toda mi familia, era mi abuela. Mi abuela duró casi 70 años en el Evangelio. Imagínense, 70 años sirviendo al Señor. Era la columna. Y ella, antes de morir, yo no entendía. Estaba nuevo, ¿qué voy a saber yo? Y yo sé que ella siempre nos predicaba y sí nos daba consejos, mi abuela. Y por ella llegó mi papá y llegaron muchos. Pero muchos se descarriaron y después yo ni pendiente, hermano. Pero yo recuerdo que hoy en día lo tengo vigente. Mi abuela me puso un día, un fin de semana, yo borracho, y me puso la mano y me dijo: hijo, estoy orando mucho por usted porque ya se acerca mi partida. Y yo decía: mi abuela como que está loca. No entendía lo que me estaba diciendo. Y el Señor me ha mostrado que para poderme levantar a mí, te tiene que levantar a ti, porque la familia no se puede quedar sin columna. Y yo le decía: abuela, no entiendo. Usted no entiende, pero Dios sí entiende, y Dios le hará entender a su tiempo. Lo que no entiende ahorita lo entenderá después. Hermano, como los 4 o 5 meses, el Señor me llama. Y cuando yo llego al Evangelio, al mes de yo ya estar firme en el Señor, mi abuela parte con el Señor. Y me acordé de esas palabras que mi abuela me dijo. Y después recordé cuando mi abuela me dijo: mire, hijo, usted no sabe la persecución que viene contra usted. Pero siempre recuerde estas palabras: yo tengo 70 años en el Señor y ya me toca irme, y sé que los mejores 70 años de mi vida fue estar en el Evangelio. Aunque fui perseguida, calumniada, pasé por todo lo que tuve que pasar, nunca llegué a igualar a mi Señor Jesucristo por lo que Él pasó. Pero algo sí le digo yo a usted: estoy convencida que si viene Cristo ahorita me voy, y que si muero me voy con Él. ¿Y usted sabe cómo murió mi abuela? Durmiendo, hermano. Y yo le he dicho al Señor: el día que si tú no has venido y que me toca a mí partir, yo quiero morir como han muerto los santos. Los verdaderos santos saben cuándo van a morir, porque Dios se lo dice. Mi abuela sabía el día que iba a partir. Mi abuela en la madrugada le dijo a mi papá una noche: mañana me voy, busca de Cristo. Y le predicó a mi otro tío. Y después en la mañana, cuando fueron a verla, se había ido con el Señor. Qué privilegio es que Dios te revele a ti, porque te considera su amigo el día que tienes que partir, a quién tienes que delegarle. Y yo digo: verdaderamente ahora entiendo que mi abuela, Dios la amaba. Pero 70 años en el Señor no son cualquier cosa, ¿sabe? Y el verdadero evangelio era el que se vivía hace de 20 años para allá, donde no había cristiano guachihuachi. El que era cristiano y el que no se iba. Ahorita hay un bochinche y un desorden. Ahorita todo el mundo es cristiano de boca, pero la doctrina se ha ido perdiendo, hermano. Son pocas las iglesias que conservan lo que es la verdadera sana doctrina.
Yo lo hablaba con mi hermano Sevilla. Mi papá ahorita está apartado, pero mi papá tiene más testimonio que muchos que ahorita andan activos. Yo nunca en mi vida he escuchado a mi papá hablando mal de un pastor ni de ningún ministro. Y una de las cosas que él me enseñó y me dijo, mire, guárdese usted, Jonathan, de abrir la boca contra alguien que sea del Señor. Porque él hoy puede estar caído, pero mañana Dios lo puede levantar. Y pasado mañana el que puede estar abajo es usted. Porque de lo que escupe para arriba le cae la saliva en la cara. Y bíblicamente lo que usted siembra, usted va a cosechar. Y si usted critica al que anda en adulterio, usted después andará adulterando. Recuérdese de eso. Guárdese los labios y no abra la boca porque le traerá juicio. Y yo dije, estoy entendiendo el reino. Entonces ve, hermano, que el apóstol Pablo le dice a él que se acuerde de su niñez, porque su abuela y su madre sirvieron a Cristo. ¿Esto le da ánimo? No. A mí me da ánimo hablar de mi abuela. Yo recuerdo a mi abuela y digo, oye, mi abuela fue una gran campeona. Dios bendiga a mi abuela. 70 años no es fácil. Y con los hijos que tiene no eran fáciles tampoco. Pero gloria a Dios porque mi abuela peleó la buena batalla. Amén. Ahora vea, dice, por lo tanto, no te avergüences en el 8 de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio. Y cuando nosotros hablamos de dar testimonio, hermano, y de avergonzarse, es negar a Cristo. Y usted dirá, ningún cristiano verdadero niega a Cristo. Déjeme decirle que Pedro lo negó. ¿O no lo negó Pedro 3 veces? ¿Será que usted ha negado a Cristo alguna vez? ¿Que yo lo he negado alguna vez caminando en el reino? Porque no solamente es de boca, también es con nuestros hechos. Muchas veces negamos a Cristo con nuestra manera de andar, con nuestra manera de ser. Hermano, a veces hay padres que se ponen la mano así en la cabeza y dicen, lamentablemente ese es mi hijo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad que hay hijos terribles? ¿Usted cree que en el Evangelio Dios no se pondrá la mano en la cabeza y dice, ese es mi hijo, pero qué terrible? Ese sí es tremendo. ¿Será que hay gente tremenda dentro del Evangelio? Entonces, hermano, él empieza diciendo, y él dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 pesos grandes que tenía Pablo. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué estaba preso? ¿Verdad que si cualquier cristiano cae ahorita preso dicen que anda en pecado? Por ojo, no sé que anda en pecado. Juicio del cielo le ha caído porque anda mal. ¿Y será que Pablo andaba mal? No. Hermano, a veces hay cosas que Dios permite. Hay cosas, mire, yo recuerdo una vez estando nuevo que yo me puse a prometerle a Dios que yo iba a ir para los hospitales y que el Señor dame el don de sanidad y uno se pone a prometer las cosas. Y empezamos después nosotros a orar y empezamos a ver la sanidad de los muchachos. Dios empezó a manifestarse, pero después, al principio era como un niño con juguete nuevo, pero después como que empecé a desanimarme. Las aflicciones que vinieron hicieron que yo decía, no, ¿para qué trabajarle tanto a Dios? Mientras uno más busca de Dios, más mal le va. Porque no entendía. Y empecé a menguar y el Señor anda para el hospital. Y yo me iba a las predicaciones, varón, que Dios te está reclamando el don. Y todo el mundo, y yo, habla. Si hablan esos predicadores. Usted sabe que permitió Dios que yo me enfermara, hermano. Y cuando yo estaba enfermo en el hospital, yo escuché una voz que me dijo, vas a predicar el evangelio sano o enfermo, pero al hospital tuviste que venir. Y verdad que Dios a veces permite que usted se enferme para que usted vaya a predicar a los enfermos, porque si usted no se enferma, usted no va al hospital. Amén. Y después un día me dijo, anda a la cárcel, acuérdate del hospital. Y dije, no, yo voy a la cárcel sin que me meta preso, Señor, yo no quiero estar preso. Y empecé a visitar la cárcel, pero si yo no voy a la cárcel,
El enemigo levanta cualquier injuria, cualquier cosa, y cuando uno viene a ver, está allá adentro y el Señor dice, no ibas a predicar en la cárcel. ¿Ibas a predicar o no ibas a predicar? Y empecé a entender, hermano, que cuando Dios nos envía es mejor que vayamos, sin que Él tenga que usar sus técnicas. Si no, pregúntale a Jonás, anda a Tarsis. Y el hombre se fue a otro lado, a Nínive, y él se fue para Tarsis, o quería irse a Tarsis. Entonces, hermano, cuando usted quiere andar en contra de lo que Dios le dijo, lo estará esperando un pez. Y cuando Dios se enamora de usted y dice que lo que va a hacer, lo va a hacer con usted, mejor que lo haga. Porque Dios tiene sus métodos para hacer lo que Él dijo que iba a hacer con usted. Y yo recuerdo que en aquellos tiempos era tanta la aflicción que yo agarré la Biblia y yo dije un día, yo tengo ganas hasta de botarla, Señor. Porque había una hermanita que me irritaba. Y la hermana cuando me vio así me dijo, ¿qué vas a hacer? No, nada. Ni se te ocurra, me dijo. Ni se te ocurra. Y yo vi la Biblia así y le dije, Señor, ya me dan como ganas porque es tanta la aflicción y tanta la persecución que tenemos que, ¿cómo hacemos, pues? Entonces el Señor me enseñó a mí y me dijo, peleará el barro con su hacedor. Calla y pega tu boca en tierra y quizá tenga misericordia y te salve. Pero yo predicaba y se movían los dones, pero tenía una rebeldía con Dios. Hermano, se puede estar sentado allí y se puede estar contendiendo con Dios por medio de la mente. ¡Qué fastidio! ¡Qué palabra tan aburrida! Al que le parezca que esta palabra es aburrida, no tiene el Espíritu de Dios. Porque el que no le guste la Biblia y se quede dormido leyéndola, hermano, si el Espíritu es la palabra y se mueve ahí, entonces ¿cómo? Ay, sacatán, darababa, y sequetere, bebé. ¿Cómo menospreciar esto que está aquí? A ver. Y no es palabra de Dios. ¿Será que hay gente que menosprecia esto que está aquí? Y este no es Cristo. Y yo entendí, hermano, en mi proceso, llorando, en aflicción, que es mejor obedecer a Dios y callarse la boca. Si había alguien que era contencioso en la iglesia, era este que está aquí. Y cuando yo les hablo y les aconsejo, hermano, porque no quisiera que ustedes pasaran por lo que yo pasé. Pero si usted quiere continuar estorbando la obra del Señor, hágalo. Pero después no diga que el Señor no le habló. Porque usted sabe que es triste cuando el Señor llegue y se le presente de frente y le tenga que dar su regalo. Mire, ¿cómo se siente usted cuando le dicen carnal? O cuando un hermano lo reprende. ¿Cómo se siente usted que le diga, Señor, te reprenda? ¿Verdad que usted? Como el cuerpo al fin. Yo recuerdo una vez que venía de la iglesia y venía más herido y me paré y me metí en una habitación a orar. Y yo le dije, no, Señor, uno va a tu iglesia y uno va a recibir todo el tiempo golpes. Y yo no veía a Dios, yo veía a los hermanos golpeándome. Pero la palabra de Dios como martillo que quebranta la roca o no, era Dios formándome. Pero yo no lo entendía. Y yo decía, no, la tienen que agarrar conmigo. No, hombre, Señor, no, ¿para qué servirte? Y recuerdo que me creía que Esito, el espíritu del Esito, que Dios me iba a decir, sí, Esito, hijo, no venga. Escuché una voz que me dijo, carnal. Hice yo así, ¿quién me dijo carnal? El Señor reprende el diablo, dije entre mí, pero dije, no, el Señor no reprende a ningún diablo, porque el diablo no me va a llamar carnal, el diablo me va a venir a sobar. Señor, eres tú. No me dijo nada. Y salí de la habitación y empecé a dar vueltica por allá y empecé a meditar. No, carnal, porque, mire, Señor, yo le voy a decir algo. El padre al hijo lo corrige, pero le dice por qué lo corrige. Usted tiene que decirme a mí, está bien, pues soy un carnal, pero dígame por qué soy un carnal. Hermano, cuando entré nuevamente le dije, pero ya se me había pasado la rabia, porque estaba orando con rabia. Y le dije, Señor, dime, ¿por qué soy un carnal? Me dio búscate Gálatas 18 ahí, 5:18. Y yo,
Me dijo, te voy a hacer la lista y tú mismo vas a marcar así las que tú estás haciendo y con una X las que no haces, pues. Lea ahí, hermano, ¿qué dice allí? 5:18. Ajá. Leemos palabra santa a la autoridad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero sois guiados por el Espíritu. Así. Y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, Ajá. que son Lea. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjenlo hasta ahí. Hereda el que anda en ira. En contienda está fuera del reino. Cuando Dios me hizo entender eso a mí, me dijo, tú eres mi hijo, pero si te mueres, te pierdes. ¿Cuántos tienes problemas tú en la congregación? Le dije el Señor, creo que con más de la mitad. Márcala pues ahí. ¿Te molesta todo lo que hacen? Le dije, sí, Señor. Vayan al cambio. Hermano, cuando me hizo como 10 preguntas, yo creo que marqué 11. Y le dije, soy un carnal, Señor. Y me puse a llorar y le dije, Señor, enséñame entonces a no andar bajo la ley y ser trasladado a la gracia y entender verdaderamente y andar como tú quieres que yo ande. Sácase un examen de conciencia usted, ¿cuántas veces a la semana usted se pone bravo? Porque uno debe hacerse un examen de conciencia diario, ¿no? Todas las noches. Hoy me puse bravo 3 veces. Hoy dije una mentirita. Por allá, pero era blanca, Señor. ¿O no? Y estaban hablando por allá, Señor. Y yo paré mi oído y pude reprender, pero no reprendí porque me gustó el chisme. ¿O no? Y dice que los que practican tales cosas no heredan. Entonces Timoteo, por la aflicción, había empezado a entrar en algunas cosas y Pablo, Dios le muestra que el espíritu se estaba apagando. Entonces Pablo tenía que motivarlo. Y Pablo le dice, en el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, como todo ser humano, en algún momento dudó, hermano. No me diga usted que desde que creyó a Cristo, usted en ningún momento no ha dudado, o quizás no ha dicho, ¿será que yo soy un hijo de Dios? O nada más me ha pasado a mí. Hay momentos donde usted tiene tanta aflicción y donde usted siente que todo se le viene arriba, que hasta usted duda si es salvo o no es salvo, o no. Amén. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé tu aflicción, Timoteo, pero la mía es más fuerte. Yo estoy preso, pero aún sé quién me llamó y él ha guardado mi depósito, mi manera de pensar. Aunque Pablo estaba preso, él decía, estaré preso yo en la carne, mi carne me la apresaron, pero mi espíritu es libre y la palabra de Dios es libre. Y ese hombre predicaba desde la cárcel. Por eso es que le dije al principio que el que quiere predicar, predica así esté preso. Escribe una carta y la manda. ¿Y está predicando o no? Y yo creo que, hermano, ¿cómo no agarrar ánimo cuando usted va a llevar a alguien? Quizá usted dice, se le murió un familiar. Eso me ha pasado a mí. Oye, qué palabra de consuelo le doy yo a esas personas, Señor, qué fuerte. Yo he pasado por ahí. ¿Y qué fortaleza sale uno cuando usted le va a dar una palabra de ánimo a alguien y esa persona más bien le da ánimo a usted? Y uno dice, Señor, pero si yo vine fue a fortalecerlo y salí fortalecido fui yo. Porque Dios, hermano, es nuestro consuelo.
Y dice que nosotros es necesario que pasemos por aflicciones, porque de la manera que nosotros pasamos aflicciones tenemos palabras para luego motivar y aconsejar a aquellos que están en medio de una aflicción. Amén. Pablo no estaba en una posición como que digamos favorable, pero su ánimo era pronto, era alegre, y Timoteo retoma, él continúa diciéndole, él dice, el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le está dando la clave y el secreto. Le está diciendo, guarda tu manera de pensar, porque allí está el Espíritu Santo de Dios. Si tú no guardas el depósito, el Espíritu se apagará. Y a medida que el Espíritu se apague, dejarás de ayunar, dejarás de orar, dejarás de hacer lo que es de Dios, y empezará a levantarse la carne. Ahora la iglesia está dormida o no, y el Señor viene diciendo, porque tenemos el Espíritu de Dios contristado. ¿Y quién lo contristó? No es el vecino, es usted mismo y yo mismo. Porque a mí nadie me puede contristar el Espíritu, lo contrista uno mismo. Porque Daniel nunca contristó el Espíritu y estaba en cautiverio. José no contristó el Espíritu de Dios y había sido vendido y estaba preso. Hermano, cada uno de los grandes hombres del Señor que se guardaron para Dios, se guardaron en momentos difíciles. Y yo creo que eran momentos más difíciles que de ahorita, que los que estamos atravesando ahorita. Amén. Y guardaron el depósito. Ahora está guardando usted su depósito. Estoy guardando yo mi depósito. Porque ese depósito debe estar limpio. ¿Cómo está su manera de pensar? Y él dice, el 15, estamos terminando, hermano. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fingelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Luego él dice en el 2, porque como le estaba diciendo en una carta, ahora Pablo le va a decir rápidamente qué era lo que estaba corriendo peligro Timoteo. Él le dice, tú pues, hijo mío, ahora le habla como un padre, esfuérzate, quiere decir, da más de tu fuerza, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, le está diciendo, no pongas a cualquiera en la congregación a enseñar, no pongas a cualquiera que no sea idóneo. Ten cuidado de los testimonios y de lo que verdaderamente esta gente enseña, porque van a enfermar al pueblo. Y luego él continúa diciéndole, y él le dice, tú pues sufre, porque vas a sufrir en este camino penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ve lo que dice Pablo. Ni siquiera yo, Timoteo, puedo darte el entendimiento. El entendimiento lo da el Espíritu Santo. El Señor puede abrir tu mente y te puede hacer entender cuál es su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Amén. Porque una cosa es la que usted piensa y otra es la que dice la Biblia. Yo estoy cansado de ver gente que malogra y malforma la palabra y dice lo que no dice la Biblia. Es lo que creen ellos que dice, pero eso no lo dice la Biblia. Y usted queda así. Y la gente dice amén y gloria a Dios, aleluya, y lo están maldiciendo. Porque si alguien que tiene pico de plata es el enemigo, yo. Y mete veneno por medio de la vida. Da una enseñanza y cuando usted está descuidado le clava el veneno. Y él luego le dice,
Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Usted continúa en su casa, un obrero, lo que es el obrero aprobado por Dios. Entonces, hermano, esta es una motivación, es una palabra del Señor. Usted sabe cómo anda, yo sé cómo ando. El Señor sabe cómo anda usted, cómo ando yo.